Sí, efectivamente, Rafael Caro Quintero, quien había abandonado la cárcel en agosto de 2013, ha sido recapturado. Y precisamente para conocer o para analizar a este personaje y todo lo que implica, hemos invitado y le agradecemos, le damos la bienvenida a Carlos Pérez Ricard, que conoce las entrañas también, por ejemplo, de la DEA. Sobre este caso es muy importante su aportación. Carlos, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de charlar. Hola Álvaro, Alejandro, encantado, como siempre. Gracias. Carlos, Rafael Caro Quintero, como muchos narcotraficantes mexicanos, ha servido de trofeo en algunos momentos y también en algunos otros momentos, como algunos otros, ha servido para exhibir a la justicia mexicana. Pues su salida se da justamente al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto y pues sí, como sucedió también con el Chapo Guzmán a principios del sexenio de Vicente Fox, lo agarró a todas las instituciones descolocadas, o eso es lo que nos venden, descolocadas, y otra vez de repente un pequeño fallo o del Poder Judicial o del sistema penitenciario permite que un gran capo mexicano salga en libertad. ¿Cuál es la lectura que tienes primero de su fuga y de que se haya mantenido 9 años libre y luego de su captura en este momento precisamente en México? Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Recordar que Caro Quintero estuvo preso, me parece, 27 años hasta el año 2013, es decir, era un personaje que había estado ya en una prisión. Como tú mencionas, Alejandro, en el año 2013, un tribunal local de Jalisco decide que no debió haber sido juzgado por un delito federal y se le libera. Y cuando la federación se da cuenta de esto es demasiado tarde, 1 o 2 horas después, y Caro Quintero está prófugo. Y durante 9 años se sabía muy poquito de él. Había versiones que había muerto en un avionazo en Venezuela, había versiones que aún mantenía cierta relación o antipatía con los así llamados chapitos, hasta que ahora se le libera. Entonces, bueno, está bueno ponerlo en perspectiva porque el tipo está muchos años en prisión, luego 9 años libre, y creo que la gran pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cuánto poder real tuvo Rafael Caro Quintero el tiempo en que estuvo libre? Hay desde testigos y gente que piensa que en realidad estaba combatiéndole a los chapitos el poder en contra de el Mayo, por el poder del cártel de Sinaloa, y hay gente que, como yo, pensamos que en realidad se trata de una figura simbólica, pero quizás menos importante desde lo material de lo que nos gusta imaginar. A pesar de que estaba entre el top 10 de grandes narcotraficantes y siendo buscado tanto por la DEA y por el FBI, su importancia, insisto, radica más en lo que significa que en lo que realmente era o podía realmente participar ya una persona de 70 años en el narcotráfico nacional. Fue un líder histórico, tan importante como el Chapo Guzmán probablemente, pero es dudosa, digamos, su importancia actual en el narcotráfico transnacional. Hay la versión de por qué fue liberado Rafael Caro Quintero aquel 8 de agosto de 2013, menos de un año de gobierno de Enrique Peña Nieto, es porque los magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco, Rosalía Moreno, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos, obedeció a que le otorgaron a Caro Quintero un amparo porque Caro Quintero, dijeron, debió ser juzgado en el fuero local por el delito de homicidio del agente estadounidense Camarena y no en el fuero federal como
como ocurrió. Ese fue, digamos, el alegato jurídico de los magistrados en aquel momento. Pero nunca quedó realmente claro, Carlos, la razón por la cual fue dejado en libertad. Fue un alegato jurídico, como tú dices, que nadie nunca entendió bien a bien. Era una minucia técnica y que realmente entiendo que hubo un enojo por parte del gobierno federal, presionado por la Embajada de los Estados Unidos, presionadísimo por la DEA y liberado. No quiero hacer aquí ninguna aseveración de la cual pueda arrepentirme, pero probablemente por un tema de corrupción y de cooptación de aquel circuito. Era inimaginable que sucediera, tanto así que cuando es liberado, me parece que ya era la madrugada de ese día, el gobierno federal manda, y en ese momento el ejército, la policía federal, y no lo encuentra nunca más. No se explica, realmente es muy difícil jurídicamente explicar por qué se le libera. El hecho es que se le libera, y el enojo de la embajada y el enojo desde Washington no podía ser mayor. Se estaba liberando a la persona que muy probablemente pensó y ejecutó el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Enrique Camarena es probablemente también el agente más importante de la DEA en haber sido asesinado fuera de Estados Unidos. También es el primer agente de la DEA en ser asesinado fuera de Estados Unidos y quien representa no solo en México, sino para la organización prácticamente todos los valores que encierra la guerra contra las drogas. México estaba liberando a su asesino, al asesino intelectual y también al que en la práctica lo realiza. Entonces fue de dimensiones enormes, la DEA se enoja muchísimo, el gobierno se enoja muchísimo, y genuinamente el gobierno federal no tiene cómo responder al alegato de la DEA de por qué lo liberan, y tiene que dar estas explicaciones jurídicas que la verdad que se sostenían muy, muy poquito. Todo hace pensar, no lo digo yo, todo hace pensar que hubo un tema de corrupción por parte de este tribunal. Y hoy, hay que decirlo, es una buena noticia, una muy buena noticia, que 9 años después Rafael Caro Quintero haya sido arrestado por la Marina Mexicana. Caro Quintero también tiene un correlato, es el correlato de su figura como un personaje de la cultura popular. Él se convierte en uno de los primeros narcotraficantes abiertamente héroes populares o personajes queridos por ciertas poblaciones. Es de los primeros en los años 80, junto con quizá Don Neto, junto con algunos otros, aquel otro Miguel Ángel Félix Gallardo, que empiezan a acumular no solamente riquezas, sino también corridos. Él también se convierte en una oleada de narcotraficantes que son arrestados en los años 80, ya sea a finales del gobierno de Miguel de la Madrid o a principios del de Carlos Salinas de Gortari, y otra vez es el manejo político del narcotráfico de México, utilizando estas cabezas del narcotráfico para un manejo político. Este gobierno, Carlos, en particular, no ha querido hacer un uso político del combate al crimen organizado. Ha querido hacerlo a un lado y meterlo en un cajón muy, muy particular, que es el de la no visibilidad. Hasta ahora se están medianamente visibilizando algunos de los temas relacionados con impartición de justicia o con temas de seguridad. Pero sí es un hecho que cae ahora mismo, lo arrestan cuando hay cuestionamientos al gobierno federal domésticos, no como entonces que eran externos, sino domésticos, donde le dicen al presidente López Obrador que básicamente protege el narcotráfico. ¿Tú crees que esto esté respondiendo a eso o simplemente se dio como parte de una estrategia de seguridad dar con él y arrestarlo? Mira, creo que la obligación de los que nos dedicamos a estudiar esto es dar la información tal como la conocemos y no dar lugar a hipótesis descabelladas. No sé cómo se dio el operativo de la Marina, desconozco si algo así se negoció en la reunión del presidente López Obrador hace 2 días en Washington, si intenta hacer una respuesta a las supuestas versiones del supuesto pacto entre el cártel de Sinaloa y el gobierno del presidente López Obrador. Sería irresponsable hacer o no una anotación en ese sentido. Lo cierto es que se está deteniendo otra vez
al que, insisto, probablemente según la justicia mexicana y estadounidense, asesinó a la agente Camarena, un narcotraficante nacido en 1952, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, una figura fundacional en el narcotráfico en México, con muchísima relevancia en los años 80, con muchísimo poder en su momento, descubre, digamos, nuevas formas de cultivo de marihuana. Es uno de los grandes amigos de Miguel Ángel Félix Gallardo, que logran traer la cocaína por primera vez en grandes magnitudes a México. Es un acierto, y ciertamente, lo voy a dejar ahí, calla algunas bocas en el sentido del supuesto pacto que podría existir. Hay gente que dice que tenía algunos enemigos dentro de los herederos ahora del Chapo Guzmán. La verdad yo no lo sé, pero ciertamente se le vincula, digamos, a esa área o hacia esa rama del narcotráfico nacional, y callará algunas bocas para los periodistas para las y los periodistas que insinuaban que podía existir un pacto de esta magnitud. Me parece que no es así, y este tipo, digamos, de arrestos, políticamente o no importantes, lo demuestran. Estamos platicando con Carlos Pérez Ricard, cuyo más reciente libro se llama 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Y por supuesto, Carlos, la detención tiene un alto simbolismo, porque en efecto, como recién has dicho, se trata de un narcotraficante de relevancia por haber sido uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, y en ese sentido también lo que tú señalas de que una captura así puede representar efectivamente o calla la boca a quienes efectivamente aseguran que hay un pacto del gobierno de México y específicamente del presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa. Ahora, también es verdad que se trata de un narcotraficante ya veterano, mayor inclusive en edad que el Mayo Zambada, jefe y fundador también del cártel de Sinaloa. Por la información de que tú dispones, por las relaciones que tienes con la DEA, por ejemplo, hay indicios por lo menos de que él estaría por lo menos tutelando, ya no encabezando la actividad delictiva, actividad de trasiego de droga. He escuchado versiones en ambos sentidos, que realmente estaba intentando controlar algunas áreas de la zona de Sinaloa y Sonora, que había entrado, insisto, en conflicto con los así llamados Chapito, que había generado nuevos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Francamente, me cuesta mucho pensar que una persona que ya tiene unos 70 años, después de varios lustros en prisión, por más conocido que fuera, por más mítico que fuera, pudiera llegar desde la clandestinidad total y hacerse cargo de varias plazas o de circuitos de droga. No funciona así el narcotráfico en el mundo, y ciertamente no funciona así el narcotráfico en México. Pudiera yo estar equivocado y pudiera estar este señor realmente peleándole algunas zonas de poder a esos narcotraficantes. Me cuesta mucho pensar que fuera así. Ahora bien, lo cierto es que la DEA sí le daba un papel primordial. Estaba en la lista de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo, no solamente de México, del mundo. Pero insisto, era más por lo que significaba, por la rabia que había por el hecho de que Caro Quintero, el asesino de Enrique Camarena, estaba libre. Y lo había dejado libre un socio comercial, el mayor socio comercial de Estados Unidos, lo había dejado libre. Y no hace 30, 40, 50 años, hace menos de 10 años, y parecía que nada se movía para detenerlo. Entonces, uno puede entender, y eso es lo que quiero, quizás la hipótesis o el argumento principal, la relevancia simbólica que tiene Rafael Caro Quintero. Me cuesta más pensar que tuviera una relevancia real, como hoy me parecería
si Miguel Ángel Félix Gallardo de pronto saliera de la cárcel, tuviera algún tipo de relevancia. Difícil de creer, es otra generación. Y insisto, me cuesta pensar que una generación actual, de gente de 20, 25 años, de pronto va a respetar las jerarquías de quien estuvo más de 25 años en prisión. Bien, pues Carlos Pérez Ricart, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos que te hayas dado el tiempo para conversar en este día y sin previo aviso. Pues así son las noticias. Así son las cosas. Muchas gracias. Y luego les agradezco a ustedes. Andas en Alemania, Carlos. En Alemania, y ya pronto iré para México a presentar el libro. Espero con ustedes ya en persona. Por supuesto. Claro, acá nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.